Danos la paz, danos la paz a nuestras almas, oh Señor. Danos la paz, danos la paz a nuestras almas, oh Señor. Quédate aquí con nosotros, Señor. Quédate aquí. Por la oportunidad de estar aquí de nuevo en el pueblito, aquí en Querétaro, y dándole gracias a Juanita y toda su comunidad, a mi comunidad de peregrinos del amor que también está presente. Y ya les anunció Juanita sobre este primer tema, que es el tema del retiro, confiando en Dios en tiempos difíciles. Y esto es lo que realmente significa verdaderamente lo que es la esencia de nuestra fe, que es confiar en Dios. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde nos quiera llevar el Espíritu Santo. Y les voy a leer de la segunda epístola de San Pedro, en el capítulo primero, desde el versículo 12, el testimonio apostólico. Por esto estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que poseéis. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz, venía del cielo, estando con él en el monte santo. Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Palabra de Dios. Pues no es fácil vivir los tiempos que vivimos, especialmente cuando el diablo está tan ocupado sembrando división y confusión porque está desesperado. Pero al mismo tiempo, nosotros entre más perseveremos en serle fieles a Dios,
a pesar de nuestras carencias, miserias, debilidades que hacen que muchas veces caigamos, y que cuando conocemos verdaderamente lo que es nuestra Iglesia Católica y cómo Jesús la ha fundado, entendemos esta gracia de los sacramentos, que es algo que también vamos a reflexionar en este retiro más tarde. Pero en sí, lo que sucede es que para que nosotros podamos llegar al punto en el cual podamos sentir en nuestro corazón que Dios verdaderamente actúa en nosotros, que está vivo, que es una realidad, que lo podemos ver con nuestros propios ojos, actuando entre nosotros por medio del prójimo, por medio de los eventos que suceden en nuestra vida, todas las cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida, que muchas son contradictorias a nuestras expectativas, y que estoy hablando de gente que vive buscando estar en gracia de Dios, porque el que vive en pecado no está viviendo bajo la voluntad de Dios, y lo que le sucede no es voluntad de Dios, porque Dios nos da el libre albedrío y podemos hacer lo que queramos, pero si vivimos en pecado mortal, el demonio es el que maneja nuestra vida. Pero cuando vivimos en gracia y buscamos estar en obediencia a Dios, teniendo en cuenta que muchas veces el diablo nos tumbará, pero por eso precisamente tenemos los sacramentos y tenemos esta batalla espiritual de levantarnos inmediatamente y reconciliarnos con Dios. Cuando vivimos así, a veces el Señor permite pruebas dolorosas en nuestra vida. Y estas son unas pruebas que si nosotros logramos elevarnos por encima de la miseria y las dificultades que traen las pruebas, entonces esas pruebas no nos corrompen, sino que nos purifican, nos santifican. Pero es difícil pasar la prueba. Yo siempre pongo un ejemplo, porque los ejemplos nuestros los debemos tomar del Evangelio siempre, que es nuestra guía. Y en el Evangelio hay un ejemplo muy poderoso que acompaña esta reflexión, y es la prueba que el diablo le pone a San Pedro. Ustedes saben que el diablo le pidió permiso al Padre Celestial para pasar a San Pedro por el trillo, así dice la palabra. Y el Padre Celestial le dio permiso. Y Jesús le dijo al Padre que no permitiera que Pedro fuera a perder la fe en esa prueba. Esta es una conversación muy extraña y dolorosa para Pedro entre Jesús y su Padre. Y también un atrevimiento grande del demonio contra Pedro, que a raíz de eso Pedro niega a Jesús 3 veces, pero Jesús le advierte eso antes de que suceda y le dice: cuando pases por esto, asegúrate de ir donde tus hermanos a testificarles. Así de que aquí nos muestra primero algo muy importante. Pedro está en gracia de Dios, él no es un enemigo de Jesús, no está en pecado. Sin embargo, el Padre Celestial le da permiso al diablo para probarlo. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros, que a pesar de estar en gracia, nos pueden ocurrir lo que consideraríamos una desgracia. Como a Pedro seguro consideró eso una terrible desgracia, porque la historia sagrada dice que Pedro lloró el resto de su vida por eso, pero no perdió su fe. Y además, lo que Jesús le pidió es: de cuando pases por eso, vete a testificarle a tus hermanos. Entonces, esto nos enseña que nosotros como pueblo de Dios somos constantemente moldeados por el Señor para poder prepararnos para entrar por esa puerta estrecha del cielo, donde entra uno tan solo cuando se ha limado de toda clase de asperezas que producen la vida del pecado, la vida en el mundo, nuestra naturaleza mortal,
Y todo esto es un enjambre de situaciones, de eventos, de memorias, de conductas, de pecados que van afectando nuestra vida, pero que al caminar con Dios y perseverar en los sacramentos, en la vida de oración, en el arrepentimiento sincero, en la angustia del dolor que nos causa el pecado, eso nos va purificando. Y en esa forma vamos caminando hacia esa puerta estrecha y le rogamos a Dios siempre que no permita que lleguemos a esa puerta y no quepamos por ella. Ustedes saben que originalmente nuestra naturaleza inicial es una naturaleza del amor propio, el orgullo, que ahí estamos sembrados por el pecado original, en el yo soy, que es la muerte, porque solo Dios es, nosotros no somos, a no ser de que Dios esté en nosotros. Pero para llegar a morir a ese yo soy, disminuirnos completamente y llegar a la humildad, llegar a la nada, llegar a ese conocimiento de que Dios es y Él debe estar en mí para que yo pueda existir de verdad, se necesita caminar con fe por mucho tiempo. Se necesita insistir, perseverar en serle fieles al Señor. Obviamente que también aquí hay algo muy importante que tenemos que tener claro, y es que el monstruo de la tibieza, de la mediocridad, siempre está presente en nuestro camino. Y muchas veces la religiosidad nos hace creer que estamos bien, que estamos santos. Y entonces tenemos que entender que el Señor quiere que no nos dejemos engañar por nuestra religión, porque el rezar mucho, el sacrificarnos mucho, el ayunar mucho, el hacer mucha penitencia, eso no es señal de cambio del corazón. Yo conozco gente que hace ayunos extremados, conozco gente que hace sacrificios y mortificaciones extremados, pero el corazón no lo cambia. Y es triste ver eso, porque es como dice la palabra: yo no quiero holocaustos ni sacrificios, yo quiero un corazón humillado, un corazón arrodillado, un corazón contrito. Dios no lo desprecia. Pero con esto yo no quiero decir que el ayuno o la penitencia o la mortificación son algo que no debemos hacer. Claro que sí, la Iglesia nos pide eso, pero lo que tenemos que entender es que eso solo no es lo que cambia el corazón y tampoco lo que toca necesariamente el corazón de Jesús. A Jesús lo toca el corazón arrepentido, ese es el que toca a Jesús. Cuando verdaderamente entramos en conciencia de que queremos renunciar al pecado y queremos entrar de verdad en una vida de fe donde reconocemos que Dios actúa en nosotros, que el Señor está vivo entre nosotros y que sin importar las dificultades que yo vivo en esta vida, que yo viva, yo me prendo de Él. Miren, hay un pasaje de San Pablo donde San Pablo narra cómo él y sus compañeros estaban al borde de perecer. No sé si él describió en qué forma. Puede haber sido que se iban a ahogar en el mar o algo. Pero el caso es que ellos llegaron al punto en que ya dijeron: todo se acabó, ya no hay esperanza, ya nos vamos a morir. Pero en ese momento es que el Señor los rescató. Y San Pablo testifica que Dios permitió que ellos llegaran al punto de perder hasta la esperanza, y Él los rescató, pero solo para enseñarles que solo debían depender de Dios y no de nada humano. Y esta es una enseñanza importante para nosotros cuando estamos en situaciones de la vida en las cuales no encontramos salida, no encontramos solución y parece que todo está perdido, que no hay nada que hacer. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que elevarnos hacia Dios en el Espíritu y decir: que se haga tu voluntad.
Ustedes saben que la liturgia de la Semana Mayor, que comienza hoy, es una liturgia donde Jesús se enfrenta a lo más grande de su vida pública y de su vida en la tierra, cuando pasa semejante prueba tan espantosa como es su pasión y muerte en la cruz. Y siempre en todos estos pasajes, desde el huerto a los olivos, hasta todo su caminar por el Calvario, hasta la cruz, el Señor termina siempre diciendo: pero que se haga tu voluntad, Padre. Porque Él humanamente, como Él tiene un cuerpo humano y siente como un humano, en un momento dado, Él grita: ¿por qué me has abandonado? En otro momento, no quiere tomarse la copa que el ángel le trae en el huerto y empieza a sudar sangre. Y Él pide que le aparten esa copa, pero al mismo tiempo siempre termina diciendo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es la enseñanza de cómo confiar en Dios en tiempos de dificultad. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, todo, pero cuando ya hemos hecho todo lo que esté a nuestro alcance, entonces en ese momento le entregamos todo a Dios y lo confiamos en Él. Por eso un santo dice con increíble sabiduría: hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros y orar como si todo dependiera de Dios. Y esa es la forma en que vivimos nuestra vida cristiana, porque nosotros somos llamados a hacer nuestra parte, y la parte que nosotros hacemos es lo que humanamente podemos aportar para cada actividad, acción, circunstancia, situación de esta vida. Y no podemos dar sino lo que podemos dar. Y en el momento que ya dimos todo, ya se le entrega a Dios. Ahora, hay algo demasiado importante de tener en cuenta, y es que el espíritu de la pereza, que es un pecado capital, es extremadamente malicioso, se entra en nuestro corazón en una forma increíble y a veces creemos que hemos dado todo, pero la misma pereza evita que lo demos todo, solo que el perezoso cree que hizo mucho. Usted sabe, un perezoso recoge un papel de un lugar que está lleno de basura y cree que hizo su parte, cuando le correspondía barrer toda la basura, pero él, con ese papel que recibió, considera que hizo lo suyo. Y ese es el espíritu de la pereza. Así es como se maneja, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautelosos de darnos cuenta que no nos podemos dejar engañar por los espíritus que están involucrados, infiltrados en nuestra naturaleza humana, en cada acción y sobre todo en nuestra vida con Dios, la religión, la espiritualidad, nuestras prácticas, que son prácticas piadosas, y dentro de todo eso participa el espíritu del mal. Miren ustedes cómo Judas Iscariote vivió 3 años con Jesús y los apóstoles. Y este hombre perfectamente participó en todo y perfectamente tenía un corazón traidor, era ladrón, la palabra lo describe muy bien a él. Sin embargo, lo más curioso es que Jesús nunca lo denunció conociéndolo, nunca lo expuso ante los otros apóstoles y lo permitió que se quedara esos 3 años hasta la última cena, porque es parte de una lección importante que es esta. ¿Qué era lo que más cuidaba Jesús? No era el dinero, ni eran los asuntos humanos que le confiaba Judas. Lo que más cuidaba Jesús era el alma de cada uno, porque él sabía que el alma es la que trasciende esta vida. La parte humana, los eventos de este mundo, en los cuales está el dinero, en los cuales está el poder de los romanos, todo eso es diferente. Un vasito, por favor.
porque no podemos nosotros no entender cómo es posible que Jesús, conociendo a Judas, nunca les dijo nada. En la última cena, todos se preguntan quién es el que va a traicionar al Señor. Los apóstoles uno por uno dice, seré yo, Señor. Estaban muy confundidos. Entonces no era obvio que Judas era un traidor. No era obvio que Judas era ladrón. Pero Jesús sí sabía. ¿Y cuál es la lección del Señor? Nosotros debemos enfocarnos en las cosas de Dios. Por eso la palabra dice, busca primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Así de que muchas veces nosotros le damos demasiado poder a las cosas terrenales y las ponemos por encima de las cosas de Dios. Y por eso tanta gente en momentos de dificultad no se prende de Dios, no confía en Dios y pierde su fe o se le debilita su fe en una prueba. ¿Por qué? Porque dependen solo de las cosas humanas y a las cosas humanas son a las que le dan poder. Entonces tenemos mucha confianza en una persona con la que estamos asociados o en matrimonio o una relación de padres e hijos o de amigos o de hermanos y de pronto falla la parte humana y nos sentimos traicionados, decepcionados, confundidos, porque todo nuestro equilibrio, nuestro entusiasmo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza estaba en una criatura humana. Y en el momento que esa criatura humana falla la vida y estoy por ahí llorando, atribulado, desesperado, decepcionado, gritando por ahí, ya no confío en nadie, nunca vuelvo a entregar mi corazón a nadie, ya, porque claro, diosificó a esa persona, esa relación. A veces con el dinero, hay gente que le pone toda la atención y el poder al dinero, y sabemos que el dinero tiene poder, pero el día que ese dinero falte, ese día también falta la alegría, falta la esperanza, falta el entusiasmo, llega la tristeza, el abatimiento, la angustia, la inseguridad, el pesimismo, porque no está el Dios dinero. Y estos son aspectos graves que nosotros tenemos que detectar y que tenemos que aprender a superar para darnos cuenta que debemos solo depender de Dios, nada más. Y esto es una escuela demasiado importante que entendamos la escuela de esta vida, que es la escuela del amor de Dios. Hace poco estaba pasando yo por una prueba, por una persecución a nuestra comunidad, por miembros mismos de nuestra comunidad, que duele más en nuestro lenguaje criollo. En Colombia se dice, no hay peor astilla que la del mismo palo. Y eso es, duele más cuando la misma gente nuestra nos ataca, nos persigue, se voltea, como dicen, es más doloroso. Pero en medio de la oración y del dolor que eso causa, mirando al Señor, el Señor me mostraba, dice, tú haz mi trabajo que yo hago el tuyo. Es lo que Él le ha dicho a tantos apóstoles y miembros de la iglesia a través de los siglos. Dice, concéntrate en lo que te confié, en esta misión, y yo me encargo de todo lo demás, incluyendo tus enemigos. Y esto es lo que se llama un salto cuántico, es lanzarse al abismo de Dios y dejar de sufrir y de preocuparse por lo que los demás están haciendo, por lo que nos quieren hacer, por las intenciones de destruirlo a uno y destruirle su misión, y enfocarse en Dios y decir, esta misión es tuya, solo tú la puedes cuidar, así de que yo me voy a trabajar en lo que me llamaste y lo demás tú lo cuidarás, porque yo no tengo el poder de estar vigilando gente para que no me haga daño, ese poder no lo tengo, pero llegar a eso y llegar a hacerlo y llegar a confiar en eso
y superar la angustia en la que uno puede haber estado y elevarse simplemente a concentrarse en hacer las cosas de Dios. Eso es lo que se llama confiar en Dios en tiempos de dificultad. Así es como debemos describir eso con un ejemplo que nos pueda dar una idea de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Porque en realidad uno no puede mentirse. Si yo estoy preocupado y angustiado por algo que me está sucediendo en mi vida y no tengo cómo solucionarlo, cuando la gente decide, por ejemplo, perseguirnos, desacreditarnos y decide eliminarnos, porque ustedes saben que la envidia, el odio, la venganza buscan destruir al otro. No buscan herirlo, ni asustarlo, ni desacreditarlo. Buscan acabarlo, destruirlo. Ese es el espíritu del mal. No busca llamarle la atención a otro porque actuó mal o porque ellos creen que actuó mal. Lo que buscan es destruirlo de raíz, desarraigarlo y desaparecerlo y desear que se muera, que desaparezca. Eso es lo que el espíritu del mal trae. Para que uno se enfrente a eso y no permita que lo afecte, ni lo angustie, ni le cree inseguridades, ni toda clase de desesperanza, le toca prenderse de Dios, confiar en Él, elevarse a Dios y abrazarse en el Espíritu. Pero para eso se necesita valentía, para eso se necesita determinación. Pero lo más importante de esto es que una vez que usted, en medio de una prueba grande, se atreva a desprenderse de Dios y de olvidarse de todo lo que le preocupaba acerca de lo que le consagró a Dios, ya usted aprende a hacerlo y ya usted vive en otro nivel. Y no es que se vayan a desaparecer los sufrimientos y las pruebas, y no es que las pruebas vayan a dejar de ser pruebas. Tendremos pruebas hasta la muerte, porque estamos en el destierro, no hemos llegado, estamos en camino arrastrando esta cruz de nuestra vida, y todas las dificultades y pruebas de esta vida estarán presentes hasta que el Señor nos llame y termine esta escuela. Pero entre tanto, entre más veces alcancemos a elevarnos a Dios para aprendernos de Él y confiar en Él y saber que en muchas circunstancias de la vida solo Dios puede actuar, porque ya nosotros no tenemos poder para muchas cosas. Usted, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad terminal y ya prácticamente le anuncian su muerte con una enfermedad grave. Entonces, ¿qué hace usted? Pues el primer instinto es pedirle a Dios la sanación. Es humano, a pesar de nosotros saber que un día moriremos. Sin embargo, cuando llega la campana de la muerte, casi nadie piensa que es tiempo de morirse. A veces encuentran una persona anciana, de edad bien avanzada, y le anuncian la muerte y todavía cree que no es tiempo de morirse. Porque nosotros tenemos un apego a la mortalidad por el miedo que tenemos a la muerte. Por eso, nadie quiere enfrentarse con el momento de la muerte, pero a todos nos toca. Sin embargo, esta es una escuela en la cual, si a usted le anuncian su muerte por una enfermedad terminal que le diagnostican, pues si usted es una persona que ya ha adquirido un crecimiento espiritual significativo, usted inmediatamente le dice: Señor, mi deseo es que me sanes, que me quites esta enfermedad, pero que se haga tu voluntad y dame la fortaleza para prepararme, para encontrarme contigo y para que estos días de enfermedad sean días de reparación, para que yo logre enmendar lo que tengo pendiente contigo antes de encontrarme ante tu tribunal. Y esta es una preparación sincera, humilde, santa, en un encuentro con la prueba final de la vida. Muchas veces yo conozco casos, incluso me ha pasado a mí personalmente,
en que a pesar de estar uno con la sentencia de muerte por una enfermedad severa, el Señor lo sana y uno no se muere. Sí, yo he tenido 2 pruebas de muerte con una enfermedad que tengo del corazón. La primera fue en Irlanda, en Dublín, en el año 2004, un infarto. Termino en el hospital en Irlanda y me dicen, si no logramos ponerle unos stents en el corazón, tenemos que abrirlo y hacer una operación de corazón abierto porque usted está al borde de la muerte. Bueno, lo hicieron, lograron salvarme y viví 14 años más con esos stents. A los 14 años, estando en Fort Worth, Texas, otro infarto. Y termino en el hospital y ya no hubo conversaciones de stents, ya me abrieron. Pero antes de abrirme, llegaron los cardiólogos y me hicieron firmar documentos en los que decían que tenía tan solo 40% de posibilidades de vivir, pero que no había otra solución que operarme, porque si no moriría de todas maneras en ese día o el otro día. El caso es que lo hicieron. Yo me entregué a Dios y le dije al Señor lo que les estaba contando antes. Señor, el deseo mío seguramente que es que me sanes, porque todavía pienso que tengo mucho que reparar de todo el pasado negro que viví. Sin embargo, es lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Y me entré a ese quirófano y desperté después en una habitación, todo entubado, ya me habían operado, todo, y comenzó esta recuperación que duró casi un año, pero el Señor volvió y me rescató. Pero yo estuve en el punto en que ya no había esperanza, la esperanza era muy pequeña, y entonces uno tiene encuentros así con la muerte y con el fin, y tiene que entregarle a Dios ya, porque ya no depende de uno, ni siquiera depende de nadie, solo si Dios quiere, es de la única manera. Entonces hoy podríamos decir que cada uno de nosotros aquí presente, con seguridad, tiene una vida que está envuelta en muchísimas circunstancias y eventos, unos difíciles, otros menos difíciles, otros dramáticos, otros increíblemente complicados hasta el punto que no parece que haya solución, otros la tristeza que llevamos muchos padres de familia y parientes de ver nuestros seres queridos que no están con Dios y que están perdidos en el mundo, y esas oraciones se elevan a Dios con frecuencia, pero al mismo tiempo hay una pesadez, hay un desdén, hay un desgano, porque quisiéramos que eso se diera hoy, en el tiempo nuestro, y no tenemos la paciencia para darle a Dios el tiempo de Él, que es misterioso y que Él tiene un tiempo con cada alma. Eso le tocó vivir a mi madre, que oró por mí toda la vida y murió un año antes de que el Señor me rescatara. Ella murió pues con esa nostalgia, esperando que yo me convirtiera. Obviamente que ella sí lo vio en el mundo espiritual ya después de la muerte, y el Señor le respondió sus oraciones, pero la angustia que cada uno de nosotros vivimos, porque tenemos un deseo, una necesidad temporal, y queremos que se realice en el tiempo humano, en nuestro tiempo, y es muy difícil tener paciencia para vivir en el tiempo de Dios, porque Dios no vive en el tiempo, y mucho menos en el nuestro. Y por eso, tener la capacidad de elevarnos a la voluntad divina, para que esa fuerza de Dios nos lleve a través de tantas pruebas que no quisiéramos que tuviéramos que vivir. Y sin embargo, al vivirlas, lo que le pedimos a Dios es que nos dé fortaleza para que no nos desbaratemos, para que no nos corrompamos, para que no nos perdamos toda esperanza en las pruebas. Y ahí es donde nosotros podemos elevarnos a Dios para aprendernos de Él con sinceridad. Y es como quien pasa por el fuego de la mano del ángel. Ustedes han leído el libro del profeta Daniel,
con estos hombres que estaban dentro del fuego, y este rey, veía que adentro, donde estaban ellos, no estaban quemándose, y había otro que no habían metido ahí, que era un ángel, que era el que los cuidaba. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que somos nosotros pasando por la prueba de fuego de nuestras circunstancias humanas, que a veces es tan grande que parece que estuviéramos en un horno, y ahí estamos, pero el ángel de Dios está con nosotros si somos fieles, y pasaremos por el horno y sentiremos el calor del fuego y estaremos en la prueba, pero estamos con Dios, y entonces Él nos da la fortaleza, la capacidad de pasar esas pruebas, y aunque salgamos chamuscados y con toda clase de heridas, pasamos la prueba y seremos más fuertes, mucho más fuertes. Cuando yo viví este secuestro en Colombia, que es el secuestro que salvó mi alma, la parte humana del secuestro me dejó muchas huellas y heridas, problemas emocionales, psicológicos de todos los niveles, complejos de persecución, enfermedades físicas, pero al mismo tiempo me dejó lo más grande, que fue a Dios en mi vida. O sea, de que puedo decir bendito secuestro. Pero a pesar de que mi secuestro fue un rescate de mi alma, la tragedia humana no la evitó el Señor, me tocó vivirla. Una tragedia terrible que fueron las consecuencias del secuestro, en todo sentido. Y todas esas pruebas que me tocó vivir después del secuestro, las viví con Dios ya en mi vida. Y claro, apenas estaba comenzando a caminar con el Señor. Y a pesar de que el Señor mismo se me había aparecido, Él aparecido, y que me habló, a mí me tocó comenzar a vivir una vida cristiana en la que en cada evento tenía que hacer el esfuerzo inmenso de elevarme hacia ese Dios que ya conocía, que me había hablado, que me había rescatado. Pero por el hecho de que el Señor se me apareció, eso no era suficiente para que yo tuviera la fe lo suficientemente grande para enfrentarme a todas las pruebas que empecé a vivir después de que regresé del secuestro. Las condiciones terribles, mentales, emocionales, físicas, los problemas económicos, las persecuciones que tenía de la gente, todo lo que estaba viviendo. Y era una escuela, porque cada vez me encontraba en una esquina por ahí diciendo: Señor, ten misericordia de mí, estoy desesperado, me siento mal, no sé qué voy a hacer. Y siempre, en cada paso me iba fortaleciendo, pero yo tenía que implorarlo, yo tenía que sufrirlo, yo tenía que vivir todo eso. Hoy lo vivo diferente que al principio, en esos años, cuando recién salí del secuestro, pero todavía lo vivo, y vivo las circunstancias de esta vida. Como les dije, hace poco estaba viviendo una prueba de persecución y estaba ahí con mi humanidad. En un momento dado, casi que preocupadísimo y de pronto el Señor me sacudió y me dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estoy yo en tu vida? Déjalos, esos son los perros que ladran por la carretera por donde pasas. No le pongas cuidado al ladrido de los perros. Continúa caminando con los ojos puestos en mí. Pero miren, ustedes saben lo que es caminar por caminos de donde hay perros rabiosos que lo quieren morder. Pues uno tiene que armarse de valor y caminar con la seguridad que no lo van a morder, o que si lo muerden no lo matan a uno, y caminar con los ojos puestos en el Señor, sin detenerse, sin devolverse y sin morirse de miedo, sino caminar con esa certeza. Y esas pruebas no faltarán hasta el día de la muerte. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes
del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, desde el versículo 21, anuncio de la traición de Judas. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él recostándose sobre el pecho de Jesús le dice: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Palabra de Dios. Pues miren, algo muy importante de tantas cosas importantes que hay en este pasaje, que a propósito, cuando comenzamos esta reflexión les hablaba de eso, pero el Espíritu Santo, que es tan puntual, nos lo volvió a repetir al final. Y es que cuando Jesús le puso esa hostia en la boca a Judas, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Esta es la muestra de lo que sucede cuando uno comulga en pecado mortal. Es un sacrilegio, porque el demonio entra en uno, porque uno se atreve a tomar esa hostia santa y sagrada sin estar preparado. Por eso es que San Pablo dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de ese pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y hay mucha gente en la iglesia hoy que no tiene un compromiso real con la Eucaristía y vienen a comulgar sin prepararse. Da miedo de ver eso, da miedo, porque no saben lo que están haciendo. Que Dios no permita que ninguno de ustedes haga eso. Pues le pedimos al Señor que se apiade de todos nosotros y que nos dé esa gracia de podernos elevar a su amor y a su voluntad en los momentos difíciles de esta vida. Amén. Amén.